¿Qué harías si descubres que la persona que está tratando de arruinarte la vida es, en realidad, tu propia madre? Clara quería demoler su casa, pero Mateo tenía algo mejor. La verdad. Esta no es solo una historia de ricos y pobres. Es el relato de un secreto oculto por una poderosa familia que estalló de la forma más inesperada. Acompáñame a descubrir cómo una nota escrita con lágrimas hace 2 décadas detuvo las máquinas de demolición y unió 2 mundos que nunca debieron separarse. La noche en que Clara murió por primera vez no hubo funerales ni flores, solo hubo lluvia. Una lluvia torrencial, bíblica, que azotaba sin piedad los techos de lámina del pueblo de San Pedro y convertía los caminos de tierra en trampas de lodo. Clara tenía apenas 18 años, pero sus ojos ya cargaban con el peso de 1000 inviernos. Corría descalza, con la respiración rota y los pulmones ardiendo, apretando contra su pecho un bulto envuelto en una manta de lana áspera. Aquel bulto era su vida entera, un bebé de 3 meses al que había llamado Mateo en la clandestinidad de su habitación, susurrándole al oído promesas que sabía que no podría cumplir. Detrás de ella, a lo lejos, se escuchaba el rugido de los motores, bestias mecánicas que se acercaban devorando la oscuridad. Eran los hombres de su padre, don Aurelio, el terrateniente que gobernaba la región con puño de hierro y que había decretado que aquel niño, fruto de un amor prohibido con el hijo de un capataz rebelde, era una mancha que debía ser borrada antes del amanecer. El río San Pedro rugía a su lado, una serpiente negra y violenta que amenazaba con desbordarse, pero Clara no le temía al agua, le temía a los lobos humanos que venían detrás. Con las piernas temblando y el corazón golpeando sus costillas como un pájaro enjaulado, llegó al final del muelle viejo. Allí, meciéndose peligrosamente entre las olas, estaba la cabaña flotante de Tomás, un pescador ermitaño conocido por tener las manos más callosas y el corazón más blando de la comarca. Clara sabía que no tenía tiempo. Si la encontraban con el niño, lo desaparecerían. Si lo dejaba allí, tal vez, solo tal vez, el río tendría piedad. Con un sollozo que se ahogó en el estruendo de un trueno, depositó la cesta de mimbre en el umbral seco de la entrada. Se quitó un medallón de plata barata que llevaba al cuello, lo único que le quedaba del padre del niño, y lo metió entre las mantas. Luego, con los dedos entumecidos y manchados de barro, sacó un pedazo de papel arrugado y escribió una súplica final. Se llama Mateo. Protéjanlo de los lobos. No hubo despedida. No podía haberla. Besó la frente fría del bebé una última vez, sintiendo cómo se le desgarraba el alma, y corrió de vuelta hacia la oscuridad para actuar como señuelo. Minutos después, las luces de las camionetas la cegaron. Clara se dejó caer en el lodo, gritando y fingiendo que había tropezado, lejos, muy lejos de la cabaña. Su padre bajó del vehículo, un gigante de sombra y odio. ¿Dónde está el bastardo?, exigió Aurelio. Clara, con una fuerza que no sabía que poseía, le escupió a los pies y juró que el río se lo había llevado, que la corriente se lo había arrancado de los brazos. Aurelio, furioso, ordenó quemar la zona para borrar cualquier rastro, pero la tormenta fue tan intensa que el fuego nunca prendió. Esa misma noche, Clara fue subida a un avión privado y enviada a un internado en Suiza, bajo la amenaza de que si alguna vez regresaba o preguntaba, matarían a cualquiera que hubiera sobrevivido. Clara creció creyendo que su hijo había muerto de hambre o frío esa noche, y esa creencia la mató por dentro, convirtiéndola en una estatua de hielo y rencor. Pasaron 25 años. El tiempo cicatrizó la tierra, pero no las heridas. Clara regresó a San Pedro, pero ya no era la niña asustada que corría descalza. Ahora era Clara Vanguard, la dama de hierro del sector inmobiliario, una mujer cuya sola firma podía destruir barrios enteros. Bajó de su limusina blindada vistiendo un traje sastre impecable de color marfil y gafas oscuras que ocultaban unos ojos que habían olvidado cómo llorar. No había vuelto por nostalgia, había vuelto por negocios. Su empresa, Vanguard Corp, planeaba construir el Proyecto Edén, un complejo turístico de ultralujo que requería dragar el río y demoler todas las viviendas de la ribera, incluyendo los viejos muelles de pescadores. Para Clara, destruir ese lugar era una terapia. Quería borrar del mapa el escenario de su tragedia, sepultar el barro bajo toneladas de cemento y mármol. Quiero que todo esto desaparezca para el fin de semana,
le dijo a su abogado, señalando con un dedo enguantado las humildes casas de madera que se aferraban a la orilla. Sin embargo, el río tenía un guardián. Mateo no era un hombre cualquiera. A sus 25 años, tenía la espalda ancha de quien ha remado contracorriente toda su vida y una mirada profunda y serena que incomodaba a los mentirosos. Había sido criado por el viejo Tomás, quien lo encontró aquella noche y lo amó como propio hasta su último suspiro. Tomás nunca le ocultó la verdad. Le contó que su madre fue un ángel perseguido que lo dejó allí para salvarlo. Mateo guardaba la nota original, amarillenta y frágil, en un marco de madera que él mismo había tallado, colgado en la pared principal de la cabaña flotante que ahora era su hogar. Mateo se había convertido en el líder de la cooperativa de pescadores, un hombre respetado que conocía cada remolino y cada secreto del San Pedro. Cuando las notificaciones de desalojo llegaron, Mateo las rompió frente a los contratistas. Díganle a su jefa que el río no se vende. Aquí hay historias que el dinero no puede comprar, sentenció. El choque fue inevitable. Clara, acostumbrada a que el mundo temblara ante su presencia, decidió citar al cabecilla rebelde en su oficina provisional, instalada en la antigua mansión de su padre, que ahora estaba en ruinas pero que ella había habilitado con lujos temporales. Mateo entró al despacho con sus botas de trabajo, dejando un rastro de arena en la alfombra persa. El contraste era absoluto. Ella, rodeada de tecnología y aire acondicionado. Él, oliendo a lluvia y madera mojada. Clara ni siquiera levantó la vista de sus planos cuando él entró. Te ofrezco $100,000 por tu cabaña y tu silencio, muchacho. Es más dinero del que verás en 10 vidas pescando sardinas, dijo ella con voz gélida. Mateo se quedó de pie, firme como un roble. Señora Vanguard, usted cree que porque tiene trajes caros puede comprar la dignidad. Mi padre, el hombre que me crió, me enseñó que la tierra y el agua se cuidan, no se negocian. Mi nombre es Mateo, y esa cabaña es el único vínculo que tengo con la mujer que me dio la vida y me salvó de los monstruos. No la voy a vender ni por todo el oro de sus bancos. Al escuchar el nombre Mateo y la mención de monstruos, Clara sintió un zumbido en los oídos, una punzada fantasma en el vientre. Levantó la vista bruscamente y sus miradas se cruzaron. Por un segundo, el tiempo se detuvo. Vio en los ojos de ese pescador un fuego que le resultaba dolorosamente familiar, una mezcla de orgullo y tristeza que ella veía cada mañana en el espejo. Pero su armadura era demasiado gruesa. Sacudió la cabeza, descartando la idea como una debilidad sentimental. Entonces prepárate, Mateo. Porque mañana al amanecer, las máquinas pasarán por encima de tu historia. Lo echó de la oficina, pero esa noche, Clara no pudo dormir. El nombre resonaba en su cabeza, y una inquietud que no sentía hacía décadas la invadió. La naturaleza, como si estuviera coordinada con el destino, desató una tormenta idéntica a la de hacía 25 años. El cielo se rompió y el río comenzó a subir peligrosamente. Clara, en un ataque de ansiedad y necesidad de control, despidió a su chofer y tomó las llaves de su camioneta todoterreno. Necesitaba ver el río, necesitaba gritarle, enfrentarlo. Condujo bajo el diluvio hacia la zona de obras, cegada por la lluvia y por sus propios demonios. Al intentar cruzar el terraplén que llevaba al muelle, el lodo cedió. La camioneta patinó, giró sin control y se precipitó hacia el cauce desbordado. El impacto fue brutal. El agua helada comenzó a inundar la cabina en segundos. El sistema eléctrico falló, bloqueando las puertas. Clara golpeaba el cristal, gritando, mientras el agua le llegaba al cuello. Sintió el frío abrazo de la muerte, el mismo frío que imaginó que su hijo había sentido al morir. Es justicia, pensó mientras sus pulmones se llenaban de agua. El río viene a cobrar su deuda. Pero en la oscuridad del muelle, alguien vigilaba. Mateo estaba asegurando las barcas para que la corriente no se las llevara cuando vio las luces sumergirse. No lo pensó. No vio a la dama de hierro, ni a la enemiga que quería destruir su casa. Vio una vida en peligro. Se lanzó al agua turbulenta, luchando contra remolinos que habrían ahogado a cualquier otro hombre. Llegó a la camioneta sumergida, y con la culata de su cuchillo de pesca, rompió la ventana del conductor.
Sacó a Clara, que ya estaba inconsciente, y la arrastró contra la corriente, tragando agua, con los músculos ardiendo por el esfuerzo, hasta depositarla en la madera segura de su cabaña flotante. Clara despertó entre toses violentas, escupiendo agua y temblando de hipotermia. No estaba en un hospital, sino envuelta en mantas de lana gruesa, frente a una chimenea crepitante. El lugar olía a hogar, a madera y a sal. Mateo estaba de espaldas, calentando agua en una tetera vieja. Clara, aún aturdida, recorrió la habitación con la mirada. Sus ojos se detuvieron en la pared, sobre la repisa. Allí estaba. Un marco de madera rústica protegía un papel amarillento, casi deshecho por los años, pero con una caligrafía que ella reconocería hasta en el infierno. Se levantó tambaleándose, como atraída por un imán, ignorando el mareo. Se acercó y leyó las palabras que habían marcado su condena. Se llama Mateo. Protéjanlo de los lobos. Y a un lado, colgado de un clavo, el medallón de plata barato. El mundo de Clara se derrumbó. No hubo gritos, solo un silencio absoluto, el silencio de una verdad que rompe los huesos. Mateo se giró al escucharla moverse. ¿Está bien? Casi se ahoga ahí fuera, dijo él, con un tono seco pero preocupado. Clara se giró lentamente. La luz del fuego iluminó el rostro del joven, y esta vez, sin la barrera del prejuicio, Clara vio la cicatriz en su antebrazo derecho, una marca de nacimiento en forma de media luna. La misma marca que ella tenía en el hombro. La misma marca que tenía el padre de Mateo. ¿De dónde sacaste esa nota?, preguntó Clara, su voz era un susurro roto, irreconocible. Mateo frunció el ceño, confundido por la intensidad de la mujer. Es mía. Es lo único que me dejó mi madre antes de desaparecer. Tomás, el hombre que me salvó, dijo que ella lloraba sangre cuando me dejó aquí. Dijo que me amaba tanto que prefirió perderme para que yo viviera. Clara cayó de rodillas al suelo de madera. El dolor acumulado durante 25 años, el hielo, la soledad, el rencor, todo estalló en un llanto visceral, un sonido animal que venía de las entrañas. Yo la escribí, sollozó, cubriéndose la cara con las manos. Yo soy la que corrió bajo la lluvia. Yo soy la que te dejó aquí porque Aurelio iba a matarte. Mateo, mi vida, yo pensé que habías muerto. Mateo retrocedió, chocando contra la mesa. La negación fue su primera reacción. No, usted miente. Usted es Clara Vanguard, la mujer que quiere destruirnos. Mi madre era una santa, no un monstruo corporativo. Me convirtieron en un monstruo para sobrevivir a tu ausencia, gritó ella, levantándose y arrancándose la cadena de oro que llevaba al cuello para mostrarle, escondido en un relicario, un pequeño mechón de cabello de bebé que había guardado en secreto toda su vida. Mírame, Mateo. Mírame a los ojos. Tienes los ojos de tu padre, de Julián, el capataz. Aurelio lo mató, y yo te escondí para que no te matara a ti también. La verdad, pesada y luminosa, llenó la cabaña. Mateo miró a la mujer, realmente la miró, y vio más allá de la ropa cara y la actitud altiva. Vio a la niña aterrorizada de la historia de Tomás. Vio a su madre. Pero la paz no duró. El sonido de neumáticos frenando bruscamente sobre la grava interrumpió el momento. Eran 3 camionetas negras. Los hombres de seguridad de Vanguard Corp, liderados por el jefe de operaciones, un hombre leal a la vieja guardia de don Aurelio. Habían venido a asegurar el perímetro tras el accidente, pero al ver a Clara en la cabaña del líder opositor y escuchar los gritos, entendieron que el secreto estaba en peligro. El jefe de seguridad, sabiendo que si Mateo era reconocido como heredero perderían el control del fideicomiso, sacó un arma. Señora Vanguard, venga con nosotros. Este hombre la ha secuestrado, mintió el jefe, apuntando a Mateo. Clara, que un minuto antes estaba destrozada en el suelo, se levantó. En ese instante, la dama de hierro desapareció, y nació algo mucho más peligroso, una madre. Se interpuso entre el cañón del arma y su hijo, con una mirada que habría helado el infierno. Baja esa arma, Ramírez, dijo Clara con una voz tan tranquila que era aterradora.
Si le tocas un solo pelo a mi hijo, te juro por mi vida que usaré cada centavo, cada abogado y cada contacto que tengo en este maldito mundo para cazarte. No tendrás dónde esconderte. Te haré desear no haber nacido. Ramírez vaciló. Nunca había visto a su jefa así. No estaba protegiendo un activo. Estaba protegiendo su sangre. Detrás de Clara, Mateo tomó un arpón de pesca, listo para morir defendiéndola. Los pescadores del pueblo, alertados por el ruido, comenzaron a salir de la oscuridad, rodeando las camionetas con antorchas y herramientas. Eran cientos. El ejército de seguridad estaba superado. Ramírez bajó el arma y ordenó la retirada. El amanecer llegó lento y dorado sobre San Pedro. La tormenta había pasado. Clara y Mateo estaban sentados en el porche de la cabaña, mirando el río que los había separado y reunido. No hubo abrazos de película instantáneos. Había mucho dolor que sanar, muchas preguntas que responder. Clara le contó sobre los años de vacío, y Mateo le habló sobre la bondad de Tomás y la belleza de una vida sencilla. El proyecto Edén fue cancelado oficialmente esa mañana. Clara firmó los documentos sobre la mesa de madera de la cabaña. En su lugar, estableció la Fundación San Pedro, un proyecto para limpiar el río, modernizar las barcas de los pescadores y construir escuelas, todo bajo la dirección de Mateo. Clara nunca volvió a vivir en la ciudad. Se construyó una casa modesta, no lejos de la cabaña, y aprendió a pescar. Aprendió que el éxito no es un rascacielos, sino la capacidad de mirar a los ojos a tu hijo y ver que te perdona. La gente del pueblo cuenta que, a veces, se les ve caminando por la orilla. Ella, con su elegancia transformada en serenidad. Él, con su fuerza tranquila. No como una millonaria y un pescador, sino como una madre y un hijo que vencieron a los lobos, demostrando que la sangre, como el agua del río, siempre encuentra su camino de regreso a casa. Si esta historia te tocó el corazón, escribe "El río no olvida" en los comentarios. Y dime, ¿crees que Mateo hizo bien en perdonar a su madre o el abandono es imperdonable? Suscríbete para más historias que te harán vibrar.